Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y él, yo les doy tiempo que lo encuentren. Efesios capítulo 2, versículo 1. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero repetir ese versículo 7 porque creo que es importante, porque es donde se concentra en la razón de todo lo anterior. La razón de lo anterior es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Padre, ayúdanos en este día, Señor amado, a que tu palabra, Señor, penetre lo profundo de nuestro ser, hable a nuestras vidas, quebrante las áreas que tiene que quebrantar y edifique las que tiene que edificar. Confiamos en tu palabra, descansamos en ella, le creemos a ella por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier filosofía. Es tu palabra, Señor amado, en donde nosotros depositamos toda nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de mensajes titulada Esta vida mía. Y yo quisiera, por medio de esta serie de mensajes, es mi anhelo poder lograr el que nosotros podamos analizar cómo estamos viviendo esta vida en Cristo. O sea, cómo estamos viviendo. Porque se supone que Cristo vino para darnos vida y dárnoslas en abundancia. ¿Qué está limitando el hecho de que nosotros estemos disfrutando nuestra vida al máximo? Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la lucha o la batalla entre la carne y el espíritu. Y vimos y nos pudimos dar cuenta de cómo la carne, de cómo estos se oponen entre sí y cómo la carne viene a llevarnos al desastre, viene a prevenirnos de poder disfrutar esta vida en Cristo. Hablamos de cómo el apóstol Pablo nos habló y tratamos de aclarar algunas cosas, o sea, que personalmente yo había aprendido mal y que quería aclararlas porque hay veces de que como decíamos la semana pasada, que cuando operamos en algunas de estas funciones de la carne nos sentimos menos, nos sentimos como que ya no estamos en el Señor, como que no amamos a Dios. Y en realidad lo que el apóstol Pablo dijo o quiso explicar fue de que nosotros no debemos deleitarnos en la carne, no debemos depender de la carne y no debemos confiar en la carne. Y hablamos varios ejemplos y dimos varios ejemplos la semana pasada de cómo nosotros podemos deleitarnos en la carne, de cómo nosotros podemos confiar en la carne y aún hasta depender de la carne. En este día quiero hablar de algo que generalmente no se habla dentro de la iglesia y que en realidad a algunos puede ser que les llegue a chocar porque de alguna manera u otra la sociedad en la que estamos viviendo, nuestra cultura, aún dentro de la iglesia, nos mueve más a esta mentalidad o esta actitud, y es una mentalidad de autosuficiencia o una actitud de autosuficiencia.
Y la manera en que nosotros en realidad estamos viviendo esta vida en Cristo, aún dentro de la iglesia, muchas de las filosofías que se han penetrado dentro de la iglesia y muchas de las actitudes que se han desarrollado dentro de la iglesia es llevarnos a una actitud o a una mentalidad o a un comportamiento de autosuficiencia. Ahora, ¿qué es una persona autosuficiente o qué es la autosuficiencia? Es cuando una persona no necesita ayuda externa para la satisfacción de sus propias necesidades. O sea, la mentalidad de autosuficiencia es cuando nosotros decimos, yo no necesito de nadie. Y de alguna manera yo entiendo de que yo no puedo depender de nadie para que provea para mis propias necesidades. Yo entiendo de que yo no puedo depender de nadie para que llene las áreas de mi vida que solamente Cristo las puede llenar. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a entrar en esta mentalidad de yo no necesito de nada ni de nadie, eso es una mentalidad de autosuficiencia y vamos a escudriñar conforme a la Escritura qué dice Dios acerca de la autosuficiencia. Cuando nosotros comenzamos, a nosotros desde niños se nos enseña, tú no necesitas a nadie. Inclusive en la iglesia se nos enseña que tú no necesitas a nadie, pero eso va en el libro de Génesis, ya desde el libro de Génesis comenzamos mal. Porque si miramos el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 18, desde el libro de Génesis, ¿qué fue lo primero que Dios dijo del hombre? La primera característica que Dios señaló del hombre es que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces nosotros ninguno fuimos creados para vivir en soledad. Ninguno de nosotros fuimos creados para ser autosuficientes. Es por eso que para poder traer vida y producir vida, usted necesita de un esposo o una esposa. Por sí solo no se puede, porque usted no contiene todos los elementos que se necesita para usted poder venir y producir vida. Entonces, esta actitud de que yo no necesito de nadie muchas veces nos mueve a una actitud de arrogancia y de orgullo. Y lo peor no es eso, lo peor es que muchas veces es la manera en que tratamos con Dios. Tratamos con Dios desde la perspectiva de que yo soy autosuficiente y yo tampoco necesito de Dios. Ahora, antes de entrar en eso, vamos a Génesis capítulo 3. Porque desde el principio vemos que lo que dirigió al hombre y la mujer al pecado fue precisamente un deseo o un anhelo de autosuficiencia. Cuando lo tenga, me avisa. Génesis 3. Versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira el versículo 5, es importante. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, si se fijan, usted dice, ¿dónde está la autosuficiencia aquí? ¿Cuál fue la conversación de la serpiente con la mujer? Le digo, mira, no vas a morir, si tomas de este árbol no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de él van a ser abiertos tus ojos y te vas a dar cuenta, y vas a tener sabiduría y te vas a dar cuenta entre el bien y el mal. O sea, ya no vas a tener necesidad de Dios, porque vas a ser como Dios. Y la mujer en ese momento toma del fruto. Y cuando toma del fruto entiende, si como de esto entonces significa que ya no, que voy a ser como Dios, ya no tengo necesidad de Dios.
No tengo que depender de Dios. Y el resultado de la autosuficiencia en la mujer es el mismo resultado de la autosuficiencia en nosotros. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado mayor del ser humano es el sentirse que no tiene necesidad de Dios. Este es el pecado que no se menciona dentro de los 10 mandamientos. Es el sentirse que el ser humano puede seguir su vida, seguir su curso sin tener una dependencia total de Dios. Y ese fue el pecado en el Edén. Aunque la verdad del caso, mire, usted puede hablar de cualquier pecado y se conecta con ese pecado, con ese primer pecado. Cualquier pecado usted lo puede conectar con eso. Pero eso es un tema más para un jueves, la verdad. Pero el peor pecado que nosotros podemos, cada pecado que nosotros cometemos, es un mensaje directo a Dios de que no te necesito a ti. De que yo me puedo valer por mí mismo. Y el peligro de esto y el problema de esto es que nos pasa como a la mujer. Cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. Ya es muy tarde cuando venimos a abrir los ojos, ya es muy tarde. Cuando ellos ahora comen del fruto, ellos vienen y se dan cuenta y dicen: ¿qué hicimos? Pero ya era muy tarde. Y como ellos vinieron y se dieron cuenta, ahora ellos vinieron y cosieron hojas para cubrirse, para tratar de cubrir en sus fuerzas lo que es imposible cubrir. Se dieron cuenta de su desnudez, se hicieron delantales. O sea, dependiendo de Dios, ¿qué les faltaba? Cuando tenían su mirada en Dios, nada les aconteció. Dependiendo de Dios, nada les faltó. Pero en el momento en que quisieron ser autosuficientes e independientes de Dios, no pudieron esconder ni su propia maldad. Póngase a pensar en cómo era su vida cuando usted le entregó su vida a Cristo. Muchos de nosotros nos remontamos al tiempo en que vinimos y toda nuestra dependencia era Dios, porque sabíamos que necesitábamos de un Salvador. Y en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, antes de que la religiosidad se nos metiera, antes de que la carnalidad comiera a ganar campo nuevamente en nuestras vidas, nosotros todos pudiéramos decir: men, yo me acuerdo cuando yo le entregué mi vida a Cristo, lo maravillosa que era mi vida, lo mucho que yo oraba, lo mucho que yo servía, lo mucho que yo vivía entregado a Él. Y ahora mírame que no fue la iglesia, no fue el pastor, no fue la gente, no fue tu esposo, es que te sentiste autosuficiente. Y comenzaste a justificar la carne, el pecado, las actitudes. Y el problema es que tratamos en nuestras propias fuerzas de volver al lugar de privilegio con Dios y no se puede. El problema de la autosuficiencia y de la independencia de Dios es que le enviamos un mensaje claro a Dios de que no lo necesitamos. Y el peligro de la autosuficiencia es que comenzamos a buscar en otros medios llenar las áreas de nuestra vida. Y por eso es que usted ve que las personas que quieren ser autosuficientes buscan el dinero para tratar de llenar los vacíos de su vida. Otros buscan el sexo para llenar los vacíos de su vida. Otros buscan una pareja para llenar los vacíos de su vida. Otros buscan los hijos para llenar los vacíos. Otros se meten en el trabajo para llenar los vacíos de su vida. Y todos, y ninguno de ellos más bien, funciona para llenarlos. Y usted se puede sentar aquí y decir: yo no siento que soy autosuficiente. Entonces yo quiero que usted analice esto por un momento. Si usted se siente que no es autosuficiente, yo quiero que analice un momento. Porque cuando nosotros no oramos, estamos enviándole un mensaje directo a Dios que no tenemos necesidad de relación con Él.
Cuando nosotros no leemos la Biblia, estamos enviándole un mensaje directo a Dios que no necesitamos dirección de Dios. Aquí es donde voto el mensaje, aquí es donde el mensaje se daña. Aquí el mensaje se daña. Cuando nosotros nos diezmamos, es porque estamos enviando un mensaje directo a Dios, que nuestra dependencia no es Él. Y que confiamos más en mi dinero que en mi Señor. Ya se enojaron, ¿verdad? Puede decir amén, confianza. Cuando no servimos a Dios, estamos enviando un mensaje directo a Dios que no tenemos por qué honrarlo a Él. Cuando no obedecemos la palabra, es porque estamos enviando un mensaje directo a Dios que no necesitamos de Él. Y por eso te pregunto, ¿somos o no somos? ¿Nos creemos o no nos creemos autosuficientes? Este mensaje no es para que tú te sientas que te puedes quedar en la casa sin trabajar y esperar de que te va a caer dinero del cielo. Ni que no tienes que cumplir con tus responsabilidades como un hombre, como una mujer, como un esposo, como una esposa, como un hijo o como una hija. Este mensaje es para que entiendas que en todo lo que emprendes, en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu negocio, en tu carrera, en tus estudios, en tu matrimonio, en tu empresa, en todo lo que emprendas, Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Nada puede tomar el lugar de Dios. Mire, vaya a Deuteronomio capítulo 8 conmigo, por favor. Mientras usted lo busca, yo le voy explicando. El pueblo de Dios ahora se encontraba frente a la tierra prometida. No había entrado a la tierra prometida, ya habían llegado al punto donde podían ver a la tierra prometida de lejos. Y Dios comienza a hablarle a ellos y comienza a darle unas instrucciones claras para que cuando llegaran a la tierra prometida y entraran a la tierra prometida, nunca se olvidaran de Él. Es como que Dios sabe que cuando nosotros comenzamos a disfrutar y a participar de las bendiciones que Él nos da, tendemos a olvidarnos que fue Dios quien nos las dio. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Yo no creo que tenga que explicarme más. Es como que Dios sabe que nosotros le rogamos porque nos dé un hijo. Y cuando nos da el hijo, utilizamos el hijo como excusa por lo que dejamos de servirle a Él. Es como que Dios sabe que le pedimos a Él que me dé un trabajo. Y cuando me da el trabajo, lo utilizo como la excusa para dejar de venir y honrarlo a Él. Es como que Él sabe todas estas cosas. Es como que Él sabe que si te prospera económicamente te daña. Y en el versículo 11, mira lo que le dice. Antes de entrar a la tierra prometida, le dice, cuídate. Diga conmigo, cuídate. Ahora dígalo como si no hiciera frío. Cuídate. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira lo que le está diciendo, le digo, acuérdate por favor, es como Dios pidiendo, rogándonos, por favor acuérdate, cuando entres allí, cuídate por favor, de que cuando ya estés allí y ya estés disfrutando de todo lo que yo tengo preparado para ti, no te olvides que fui yo quien te saqué de la servidumbre y de la esclavitud en la que estabas viviendo.
O sea, a nosotros se nos olvida tan rápido de dónde Dios nos sacó. Y sucede que cuando estábamos, o sea, cuando entendíamos que necesitábamos a Cristo, le rogábamos: yo quiero una nueva vida, yo quiero cambiar mi vida. Y no hacemos nada más que, mírate ahora comparado de dónde estabas cuando Él te alcanzó. Y se nos olvida. Y versículo 14: si se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes. Le está diciendo: no todo fue bueno. O sea, no todo en tu vida con Cristo va a estar como Alicia en el País de las Maravillas. Esto no es la isla de la fantasía. Aquí hay gente chiquita, pero no son tatú. Los que somos de 30 para arriba saben de qué estamos hablando. Los que son de 30 para abajo están diciendo: ¿de qué está hablando? Pero esto no es eso. Claro que vas a enfrentar situaciones difíciles. Claro que alguien te va a hacer algo. Claro que vas a tener problemas en tu matrimonio. Mira, te lo quiero decir desde ahora para que entiendas este mensaje. Si no quieres tener problemas en tu matrimonio, quédate solo. No es que no te cases, porque si no te puedes ir a vivir juntos. No es eso tampoco. Quédate solo. Entonces le dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua. Pero mira, te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Todavía está hablando y lo está llamando a que se cuiden. Y dice, versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuántos de ustedes vienen y dicen, especialmente al final del culto, cuando se empieza a hablar de los diezmos y eso: no, mira, con el sudor de mi frente me lo he ganado? El sudor de tu frente revela de que Dios te ha dado la salud. El hecho de que tienes la fuerza y trabajas 14 horas al día revela de que no estás en un hospital pegado a una máquina y que todavía puedes ganarte el sustento, y que es gracias a Dios. No eres autosuficiente, es gracias a Dios que tienes la salud que tienes, que tienes el trabajo que tienes, que tienes la casa que tienes, que tienes el carro que tienes. Es gracias a Dios. Pero nos llenamos de tanto orgullo, de tanta autosuficiencia, que en el momento que ahora estamos disfrutando de aquello que le rogamos a Dios que nos diera, ahora comenzamos a pensar que nos lo merecemos. Yo no me merezco nada de lo que tengo. Lo que Richard Martínez se merece es el infierno. Eso es lo que yo me merezco. Lo que significa que gracias a Cristo y a la misericordia mostrada en la cruz del Calvario, tengo salvación y vida eterna. Todo lo demás que Él me ha dado es simplemente por misericordia. Y digas en tu corazón, versículo 7: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Él te da la salud, Él te dio el trabajo, Él te dio el negocio, Él te dio la carrera, Él te dio la sabiduría, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19: mas si llegares a olvidarte
de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos. Oh, yo quisiera tener el tiempo para hablar de esto. Y les sirvieres a ellos y te inclinares. No está hablando aquí de vírgenes y de santos y de diablos y nada por el estilo. Está hablando aquí de dioses ajenos. Muchas veces tu trabajo puede llegar a ser tu dios ajeno. Muchas veces tus pertenencias llegan a ser tus propios dioses. Dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios ordena a Moisés que le diga al pueblo, le dice, cuídate, que cuando te sientas bien y sientas que ya estás bendecido, te olvides que fui yo quien te saqué de ahí, que es gracias a mí que estás ahí. Dios conoce nuestro corazón. Mire esta otra escritura, Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 5. Ahora Dios le habla al pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, cuando usted comienza a leer, aún desde el capítulo 16, es más, si leemos, vamos a leer los primeros dos versículos solamente. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y a los collados altos, sobre las montañas y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lagares altos en todo territorio. En otras palabras, cuando usted lee el capítulo 16, usted se da cuenta de que el pecado de Judá fue que ellos comenzaron a sentirse autosuficientes. Ellos comenzaron a ver sus riquezas y comenzaron a ver y dijeron, no tenemos necesidad de Dios. Y por eso es que cuando la gente viene, y sentía que no tenía necesidad de Dios, levantaba lugares altos a los propios dioses que ellos levantaban, o que ellos comenzaban a poner su fe en ellos. Y ahora dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí no está diciendo que tú no puedes confiar en la gente. Eso no es lo que está diciendo aquí. O sea, aquí no está diciendo que cuando alguien te dice, mira, préstame esa herramienta, confía en mí, que tú le digas, no, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que está diciendo. Es más, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que lo podamos ver. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito el que confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían. Mire esto, benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre estarán verdes y todo el año dan fruto.
¿De qué está hablando aquí? Número uno, que tu dependencia, claro que no puede estar en nadie, pero no puede estar ni en ti mismo. Tú no puedes depender de ti mismo. Maldito quien confía en sí mismo. Cuando nosotros comenzamos a depender de nosotros mismos, nosotros le estamos diciendo a Dios: yo soy mi propio Dios. Yo solo puedo. La base de esta escritura es mostrarnos que cuando nosotros nos sentimos autosuficientes y ya no dependemos de Dios, no podemos disfrutar de esta vida que Dios nos ha regalado. Dios le habla a Judá y le dice: si ustedes siguen confiando en ustedes mismos, la maldición será su resultado. Pero si se mantienen enfocados en mí, la bendición es inevitable. Cuando nos sentimos autosuficientes, la maldición será nuestro resultado. Pero cuando nuestra dependencia es Dios, la bendición es inevitable. ¿Le puedo dar una escritura más? ¿Una más? ¿Unas 3 más? Vaya a Apocalipsis capítulo 3. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Cristo le habla a 7 iglesias en su último mensaje. Y a la última que le habla es a la iglesia de la Odisea. Y mire lo que le dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué es lo primero que la gente dice cuando leemos esto? No, es que si tú estás aquí, estás allá. No, escuche bien. ¿Qué es lo que hace una persona tibio? Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. ¿Qué es lo que hace una persona tibia? Mire esto. Eres tibio, ¿por qué? Versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que hace a una persona tibia es la autosuficiencia. Dice: como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomito de mi boca. Y luego viene y dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo puedo solo. Yo soy autosuficiente. Y le dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué se tenía que arrepentir? De su autosuficiencia. A esa iglesia que le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el momento en que nosotros comenzamos a sentirnos que no tenemos necesidad de Dios. Y esto no está hablando solamente de la parte de dinero, está hablando de la parte emocional. En el momento en que yo comienzo a poner, o sea, mi dependencia emocional en un hombre, en una mujer, y porque lo que este hombre me hizo, el mundo se me cae. En el momento en que yo vengo y pongo mi autosuficiencia, o más bien mi suficiencia y mi dependencia en mi trabajo, en mis beneficios, en mi negocio, en mi carrera, en mis estudios, en mi ministerio, yo terminaré siendo una persona tibia. Porque llegando a donde pensaba que tenía que llegar, ya me siento que ya la hice. Y pareciera que Cristo está insultando a esta gente. O sea, pareciera que lo está insultando porque Cristo viene y le dice, tú dices que tú eres rico, que no tienes necesidad de nadie, déjame decirte lo que en realidad tú eres. O sea, y pareciera que lo está insultando. Está diciendo, yo quiero que tú entiendas que lo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la verdad del caso no es un insulto. Son palabras duras, pero no es un insulto. Es llamándolos a una realidad, la misma realidad que estoy tratando de llamarnos hoy a todos nosotros. Es llamarlos a una realidad que el hecho de que tú hayas alcanzado algunas cosas en tu vida o que hayas logrado algunas cosas en tu vida no te lleva a sentirte que eres independiente de Dios. No sentirte que ya lo hiciste. Mira, déjame explicarte esto para que me entiendas. Cuando tu dependencia es tu trabajo y te sientes bien por tu trabajo y tu enfoque es tu trabajo y pierdes el trabajo o cierra la empresa, se te cae el mundo. Pero cuando vives dándole gracias a Dios por tu trabajo, sirviéndole a Dios a pesar de tu trabajo, honrando a Dios con el sudor de tu trabajo, y se te cae el trabajo, se te rompe, o sea, se cae la empresa, pierdes el trabajo, tú sabes que el Dios que te dio ese trabajo te alinea otro trabajo para que lo sigas honrando a Él. Pero en el momento en que comienzas a sentirte autosuficiente, entonces terminamos siendo desventurados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. Y Cristo le habla a esta iglesia con amor. Más bien, para serle honesto, yo veo estas palabras llenas de amor. Porque Cristo le hace una invitación que es simplemente maravillosa. Cristo viene y le dice, esta es tu condición. Pero mira, yo te aconsejo, mira el versículo 18 le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que sea rico, por tanto que compres de mí oro refinado en fuego, que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra. Le está diciendo, men, si te fías en mí, yo hasta cubro tu vergüenza. Si te fijas en mí, si me buscas a mí, si dependes de mí, a ti no te faltará nada. Pero pastor, yo sirvo a Dios y hay veces que paso necesidad. Sí, no te dije que esto era Alicia en el país de las maravillas. Pero mírate, analízate. Claro que pasamos por necesidad, claro que pasamos por momentos duros, claro que pasamos por momentos en que terminamos llorando, en momentos difíciles, en momentos de angustia, pero mírate, tú sigues respirando. Y mira lo que le dice, imagínate de qué tanto amor están llenas estas palabras, que mira lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos, diga conmigo todos.
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, todavía con que te sientes autosuficiente, yo como quiera te amo. A esos, escúcheme bien, a esos es que él dice, estoy tocándote, estoy tocándote, estoy tocándote, para que vuelvas a fijarte en mí, estoy tocándote. Porque si de verdad comienzas a depender de mí, yo no solamente entro, sino que yo entro y ceno contigo y luego de eso te hago sentar en el lugar de privilegio. Tiene que llegar el momento en que nosotros nos bajemos de nuestra arrogancia. ¿Cómo es tu vida hoy en el Señor comparado con hace 5 años, 10 años atrás, 20 años para algunos de ustedes atrás, cuando le entregaste tu vida a Cristo? Es que en la iglesia me hicieron, no, en serio. Es que mi esposa, no, porque nada de eso servirá como una excusa razonable delante de Dios. Es que mi esposa, entonces tú dijiste, si es que tú fue por tu esposa, es que tu esposa era tu Dios y no Jehová. Es que entonces la iglesia se convirtió en tu Dios y no Jehová. Se supone que nosotros vayamos de gloria en gloria. Si estás en la condición en la que estás, frío con Dios, apartado de Dios, resistente a servir a Dios, indiferente con Dios, es porque en un momento dado te sentiste autosuficiente de Dios. Y el deseo de Dios no es que te sientes en la banca de la iglesia diciendo, aquí estamos de nuevo. Dios no necesita de nuestras migajas. El deseo de Dios es que te sientes en el lugar que Él determinó, en el trono juntamente con Dios. Porque Él dice, o sea, y los llevaré a lugares celestiales. En Jeremías 2, no quise hablar de esto, no lo busqué porque hace como unas 8, 10 semanas hablé de Jeremías 2. De cómo Dios, o sea, apelaba el caso con Israel y le decía, ¿por qué me dejaron a mí? ¿Qué mal encontraron sus padres en mí? ¿Qué mal les hice? Y decía, ustedes atesoran para guardar en cisternas rotas. Nada les dura porque no me se están fijando en mí. Me dejaron a mí, ¿por qué? Inclusive cuando él comienza dice, yo me acuerdo, o sea, en tu desposorio, cuando eras jovencita y caminabas conmigo y te deleitabas conmigo y no sé qué pasó en el proceso, que te olvidaste de mí. Y luego que viene y habla con ellos, en el capítulo 4 más adelante le dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá y para allá. Le está diciendo Israel, no está diciendo a nosotros. Si te volvieres de nuevo a mí, y dice, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí que entre tú y yo todavía tienes algo en lo que estás poniendo tu mirada y te fijares en mí y no andares de aquí para allá. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio e injusticia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Ya voy a terminar, vamos a Efesios 2. Come on, guys.
Creo que valdría la pena que nosotros hiciéramos un análisis personal y sincero y nos preguntemos esta mañana si hemos actuado o si estamos viviendo con una actitud de autosuficiencia. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí es donde está el punto, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Mire lo que está explicando acá. Mire lo que nos está diciendo acá. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos fue porque nosotros lo merecíamos. Fue por nuestra propia voluntad, sino que Él lo hizo todo por nosotros. Todo. Es más, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nos está diciendo: te saqué de lo más profundo. O sea, te saqué de lo más profundo. Llegué a ti en una condición en la que a mí me desagradaba. ¿Cómo ahora podemos sentarnos en las bancas de una iglesia sintiéndonos autosuficientes, poniendo mi negocio, mi trabajo, mi carrera, mi ministerio, mi vida, mi matrimonio, todo antes que tú? Cuando tú me sacaste a mí, esta palabra, esta escritura de Efesios es lo mismo que leímos en Deuteronomio 8. Nos está haciendo el mismo llamado. Cuídate de que ahora que estás bien, ahora que restauré tu matrimonio, ahora que te sané, ahora que te di el negocio, ahora que te di el trabajo, ahora que te di el ministerio, ahora que te di la familia, cuídate de no olvidarte que fui yo quien lo hice. Esa misma apelación. Qué difícil, ¿no? Mira, yo quiero que tú cierres tus ojos. Un minuto, solamente va a durar esto, un minuto. Yo quiero que tú pienses por un momento en qué condición estabas o estábamos cuando Cristo nos alcanzó.
¿Cómo estaba tu hogar? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu matrimonio? ¿Puedes acordarte de aquellas oraciones que le hacías a Él? ¿Puedes recordarte de todas las cosas que le prometiste a Él? Señor, si me devuelves mi matrimonio, Señor, si me devuelves mi familia, Señor, si me devuelves mi vida. Hay algunos de nosotros que le pedimos que nos devolviera el matrimonio y lo restaurara, y ahora nos quejamos de lo mismo que Dios hizo. Toma 30 segundos más, por favor. Por favor, te pido el de favor. Si hay algo que te pido de favor, no dejes de hacer este ejercicio. Y toma 30 segundos por lo menos para acordarte de ese momento. Acordarte de lo desagradable que se sentía estar sin Él. Sentirse lejos de Él. Puedes abrir tus ojos. ¿Sabe lo desagradable que se siente Él de tenernos lejos a nosotros? Por eso le habla con tanto amor a esta iglesia de la Odisea. Le dice: vuelve a mí. Compra de mí lo que necesitas. Búscalo en mí lo que necesitas. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar. Yo quiero comer contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero que te sientes aquí en el trono conmigo. ¿Sabe lo que hizo con Adán y Eva? Él fue y mató un animal. Los vio en su condición y dijo: yo no puedo verte así. No. Yo no te creé para esto. Y él mismo fue y mató un animal y trajo las pieles del animal y los cubrió a ellos para no matarlos. La diferencia está en que el animal que fue asesinado para cubrirnos a nosotros fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a Cristo. ¿Cómo pues entonces pudiéramos nosotros sentirnos ahora? No tengo por qué orar. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para servirte. No tengo tiempo para ser discípulo. No tengo tiempo para ser discipulado. No tengo tiempo para aprender tu palabra. No tengo para diezmar. No tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo? El resultado de los que ponen su mirada en el pecado, prefieren los placeres del mundo, las atracciones carnales, y no le entregan su vida a Cristo, es una eternidad lejos de Él. Pero el resultado de los que viven enfocados en Él es inevitablemente la bendición. Pastor, es que yo tengo que resolver mi matrimonio. No, tú no puedes resolver tu matrimonio. Tú lo arruinaste. ¿Cómo lo vas a resolver tú? Dios tiene que hacerlo. Es que yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál parte? ¿Cuál? Deja que Dios lo haga.
Tu parte es enfocarte en Él y estarte quieto y dejar que Él sea Dios. Los que han puesto su esperanza en Dios dependen de Él, confían en Él. Dice que ese que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿No le gustaría esta tarde, esta mañana, venir y decir: Señor, yo quiero volver a ti? Yo quiero volver a depender de ti. Yo no quiero estar desnudo, miserable, desventurado, pobre, ciego. No, lo más importante eres tú. Yo quiero ser tuyo y vivir para ti. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.